En un gran espacio de la reflexión filosófica y en la poética del sueño, se erige la figura de Gastón Bachelard, un alquimista del pensamiento, cuya obra transita entre los firmamentos de la ciencia y los recovecos de la imaginación. Nacido en el corazón de la Francia rural, su mente cultivó una sensibilidad excepcional hacia los misterios del conocimiento humano. Como un navegante intrépido, Bachelard surcó los mares de la epistemología, desafiando las olas de la certeza y las corrientes del dogma. Cada uno de sus escritos funciona como un faro luminoso que ayuda a guiar a los buscadores de la verdad a través de las nieblas de la ignorancia y hacia las costas inexploradas de la comprensión. Con una mirada aguda y un corazón abierto a la maravilla, Bachelard no solo diseccionó la estructura del pensamiento científico, sino que también se adelantó en la caverna profunda de la imaginación y la vitalizó con razón. Ahí, entre las sombras y luces del espacio interior, reveló que esta razón y la fantasía, la imaginación, no son precisamente enemigas, sino verdaderas compañeras en el viaje hacia la sabiduría y el conocimiento. Así, en su Poética del Espacio, nos descubrió la magia oculta en los rincones cotidianos, donde la casa se convierte en realidad en un cosmos muy íntimo y el agua en un espejo de los sueños mucho más profundos de los seres humanos. Bachelard, con su pluma poética y su mente analítica, nos enseñó que el verdadero conocimiento no se limita a la frialdad de los datos, sino que se nutre de la pasión por explorar y el deseo por comprender. Su legado es un canto armonioso entre la ciencia y el arte, un recordatorio de que en el laberinto del saber cada giro puede revelar no solo una nueva verdad, sino también un destello de belleza. Gaston Bachelard fue un destacado filósofo y epistemólogo francés, conocido por sus contribuciones al nacido el 27 de junio de 1884 en Bar-sur-Aube y fallecido el 16 de octubre de 1962 en París. Entre las principales contribuciones que podemos mencionar de Gaston Bachelard, podemos señalar su aporte a la filosofía de la ciencia. Bachelard es reconocido por su enfoque sobre cómo se desarrolla el conocimiento científico. Él llegó a proponer la idea de la ruptura epistemológica, sugiriendo que el progreso científico ocurre a través de rupturas radicales con modos de pensamientos anteriores, en lugar de una evolución continua y acumulativa. De acuerdo a Bachelard, la ciencia avanza superando obstáculos epistemológicos, que son formas de pensar y suposiciones erróneas que deben ser dejadas atrás para alcanzar un conocimiento más profundo y preciso. Su concepto de ruptura epistemológica nos invita a entender que el avance científico no es lineal, sino que implica superar obstáculos epistemológicos y transformar radicalmente nuestras formas de pensar. Esa perspectiva es invaluable para cualquier persona interesada en la evolución de las ideas y la dinámica del progreso científico. También nos ha aportado muchísimo con su obra El racionalismo aplicado, donde Bachelard sostiene que la razón debe ser utilizada de manera práctica y crítica, adaptándose continuamente a nuevas formas y situaciones, permitiéndonos con este enfoque hacer un énfasis en la importancia de la creatividad y la innovación en el desarrollo científico. En esta misma línea y no tanto tan aparte, pero siguiendo y fortaleciendo esta misma razón de querer compaginar la imaginación y la razón, nos presenta un trabajo importantísimo, una contribución a la filosofía de la imaginación y la poética. En obras como La poética del espacio, por ejemplo, llega a explorar precisamente cómo los espacios y los entornos influyen en la imaginación y en la percepción humana, proponiendo así que los lugares íntimos, como la casa, tienen en realidad una profunda influencia en nuestra imaginación y en nuestra percepción del mundo.
Esto lo lleva también a proponernos una dialéctica de la razón y la imaginación, donde Bachelard argumenta que ambos aspectos son cruciales para el desarrollo del conocimiento. No veía en la imaginación una opuesta, una enemiga de la razón, sino que por el contrario es una fuerza complementaria que puede llevar a muchísimas formas de comprender la realidad. También la escritura de Bachelard misma en sí es una gran razón para leerlo, para apostarle a sus libros. Su estilo, que incluye lo poético y lo evocador, convierten a la lectura en una experiencia estética por sí misma, además de ser un hecho intelectual. A través de su prosa, Gastón Bachelard comunica ideas muy complejas de manera accesible y sobre todo atractiva, bastante estéticas, haciendo que la filosofía y la ciencia sean no solo comprensibles, sino profundamente inspiradoras y agradables a la lectura en términos de sus aspectos literarios. Por eso él compuso y llegó a generar obras tan importantes como el Nuevo Espíritu Científico o la formación del espíritu científico, El agua y los sueños y la poética del espacio, libros en los que trató cómo la ciencia puede ir mucho más allá y llevarnos a un nuevo pensamiento, cómo supera obstáculos de científicos que desde la misma composición epistemológica deben ser superados y cómo la poética de la imaginación nos ayuda a entender cómo funcionan los elementos en nuestra conciencia, hasta llevarnos a entender también cómo funcionamos nosotros en relación a nuestro espacio. Por todo ello, Bachelard se constituye en una de las figuras centrales del pensamiento filosófico del siglo XX y llega a influir en una amplia gama de disciplinas que por supuesto van a partir de él como el gran epistemólogo que fue, permitiendo de esta manera tener unas bases muy interesantes y sobre todo profundas en el desarrollo del conocimiento. Por todo esto, Bachelard vale la pena en realidad leerlo, conocerlo, ya que él en su obra nos despliega muchísimas capas. Es un autor multifacético que nos ofrece ideas profundas y reveladoras sobre los diversos aspectos del conocimiento y la experiencia humana. Por eso él ha influido en tantas disciplinas y ha hecho que la epistemología sea un poco conocida, mucho más allá de unos elementos netamente lógicos y comiencen a entenderse como en su aspecto artístico y poético. Por eso conocer su obra nos permite entender mejor muchas corrientes del pensamiento contemporáneo y nos lleva a apreciar el impacto duradero que la ciencia tiene en realidad en el alma de los seres humanos. En resumen, leer a Gastón Bachelard no solo amplía nuestros conocimientos sobre la ciencia y la filosofía, sino que también enriquece nuestra capacidad de soñar, de encontrar mucha belleza en lo cotidiano, de entender que la razón en realidad tiene mucho contenido poético y que la ciencia tiene un valor artístico que nosotros también tenemos que aprender a conocer. Su obra en ese sentido es un puente entre la razón y la imaginación y nos ofrece una visión del mundo que pierde elementos de rigurosidad y gana mucho de maravilla y de lírica. La obra de Bachelard, pues en general nos invita a reflexionar sobre la profunda intersección que hay entre la razón, la imaginación y todas las fuerzas que moldean nuestra comprensión del mundo. Bachelard, con su enfoque innovador y su prosa poética, nos muestran que el conocimiento no es solamente un proceso lógico y sistemático, sino que también es un viaje creativo lleno de rupturas, de obstáculos, de descubrimientos, que tiene en gran parte mucho de heroico. Gastón Bachelard, a través de sus contribuciones a la filosofía de la ciencia y la poética de la imaginación, nos brinda una perspectiva única sobre el conocimiento humano. Su concepto de ruptura epistemológica desafía la visión tradicional del progreso científico, revelando que el avance real surge al abandonar las pesadas cargas que hemos traído por tradición y que de verdad debemos abrazar nuevas formas de pensar. Al equilibrar entonces la racionalidad con la creatividad, Bachelard nos enseña que la ciencia y el arte no son mundos opuestos, sino aliados en la búsqueda de la verdad. La belleza de sus escritos reside precisamente no solo en las ideas que presenta, sino también en la forma en que los comunica.
Su estilo lírico transforma la lectura en una experiencia enriquecedora, permitiéndonos así ver la profundidad en lo cotidiano y la poesía en la lógica. Al leer a Bachelard nos embarcamos entonces en una travesía intelectual y emocional que nos insta a redescubrir la magia en el mundo que nos rodea. El legado de Bachelard sigue siendo relevante y poderoso hoy en día y debe inspirar a generaciones de pensadores para permitirles cruzar los límites entre disciplinas y encontrar una armonía entre el análisis riguroso y la buena imaginación educada. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y los datos, la obra de Bachelard nos recuerda la importancia de mantener viva la llama de la imaginación y la curiosidad. Entonces, al leer a Gastón Bachelard, hay que hacer un ejercicio de apertura donde nosotros podamos entrar en un universo donde la ciencia y la poesía conviven en realidad en una danza y que iluminan ellas dos la senda hacia la comprensión muchísimo más rica de nuestra existencia y a la comprensión y el entendimiento de la realidad. En este sentido, su obra no solo enriquece nuestra mente, sino que también alimenta nuestro espíritu, invitándonos a soñar y a pensar con igual fervor. Y por esto y por otras muchas cosas más que no alcanzo a mencionar aquí, Gastón Bachelard hace parte de esta miscelánea.